Hoy vamos a revisar las fases de la auditoría informática. Tenemos 7 fases, que son: fase 1, conocimientos del sistema; fase 2, análisis de transacciones y recursos; fase 3, análisis de riesgos y amenazas; fase 4, análisis de controles; fase 5, evaluación de controles; fase 6, el informe de auditoría; fase 7, seguimiento de las recomendaciones. Fase 1, conocimientos del sistema, aspectos legales y políticas internas. Sobre estos elementos está construido el sistema de control y por lo tanto constituyen el marco de referencia para su evaluación. Fase 2, análisis de las transacciones. Definición de las transacciones. Establecer el flujo de los documentos. Identificar y codificar los recursos que participan en el sistema. Relación entre transacciones y recursos. Fase 3, análisis de riesgos y amenazas. Identificación de riesgos. Identificación de las amenazas. Relación entre recursos / amenazas / riesgos. Fase 4, análisis de controles. Codificación de controles. Relación entre recursos / amenazas / riesgos. Análisis de cobertura de los controles requeridos. Fase 5, evaluación de controles. Objetivos de la evaluación. Plan de pruebas de los controles. Pruebas de controles. Análisis de resultados de las pruebas. Fase 6, informe de auditoría. Informe detallado de recomendaciones, evaluación de las respuestas, informe resumen para la alta gerencia. Fase 7, seguimiento de recomendaciones, informes del seguimiento, evaluación de los controles implantados. Agradecemos la atención prestada a esta explicación de las fases de la auditoría informática. Atentamente, David Luis Salguero, estudiante de la Universidad Estatal de Guayaquil, Facultad de Filosofía, carrera Sistemas Multimedia, sexto C1.